Final anunciado del socialismo castrista. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El pan, esa bolita que cada día vende el Estado por persona, nunca ha dejado de ser un gran dilema para Cuba. El proverbio que dice, lo que mal comienza, mal acaba, sugiere que el desmoronamiento del socialismo en la Unión Soviética y el fin del castrismo en Cuba comparten el mismo destino. Ambas dictaduras comenzaron de igual manera. En la Unión Soviética tenemos el asalto sorpresivo al Palacio de Invierno en 1917 y más adelante a un Stalin con millones de muertos. En Cuba podemos señalar el recorrido de los barbudos hacia La Habana en 1959 y un Fidel Castro que destruye la economía del país y provoca miles de muertos y presos políticos. El mismo final. En los años finales del socialismo soviético, lo mismo que en la actualidad en Cuba, algo similar se mantiene: la prohibición de las actividades económicas y el control de las comunicaciones para el lavado de cerebro. En 1989, la Unión Soviética estaba destruida. Se habían cumplido 72 años de dictadura comunista. En Cuba, el 2021, Cuba también está totalmente destruida tras 61 años de tiranía, pese a haber sido alguna vez el segundo país en desarrollo de América Latina. En 1989, el Kremlin se reunió a puertas cerradas y puso el fin al socialismo soviético. Al día siguiente, los moscovitas conocieron la noticia y guardaron silencio. Nadie protestó. En Cuba ocurrirá lo mismo. La escasez del pan en la Unión Soviética. Antes del colapso del socialismo soviético, los moscovitas se levantaron un día con la noticia de que el pan había desaparecido. Comenzaron a recorrer en vano las panaderías, no había pan. El alcalde de Moscú tuvo que hablar por la televisión para calmar a la gente. La escasez se debía, dijo, a problemas con la mano de obra y el transporte. Para resolver esto, aumentó los sueldos de los panaderos a un 100% y pidió ayuda a reclutas para transportar el producto. Por último, Popov propuso privatizar lo más rápido posible las panaderías y los camiones de la ciudad. El colapso definitivo. El día después, la Unión Soviética se disolvió y los soviéticos pasaron de la noche a la mañana a una economía de mercado al estilo capitalista. Hoy, el régimen castrista sigue teniendo grandes dificultades para poder llevar el pan a la mesa de los cubanos. En más de medio siglo, no ha podido desarrollar la cultura del pan ni producirlo en formas y sabores variados. Jamás ha distribuido de forma gratuita, aun siendo un régimen comunista. En Cuba, la policía llega acompañada de inspectores a cualquier panadería y carga con el administrador, con los panaderos y hasta con el pan. Luego, durante días, los timbiriches del barrio no tienen pan para vender. La chismografía del barrio sugiere que la harina de trigo importada no llegó a tiempo o que no hay levadura, sal o incluso agua. El pan, esa bolita que cada día el Estado vende por persona, no siempre a $1.80, nunca ha dejado de ser un gran dilema para Cuba. Siguiendo con las noticias, sindicatos a la lista negra, otra guerra contra el cuentapropismo. La medida está diseñada para dar otra vuelta de tuerca en la patente del corso que ha empleado el régimen para reprimir al movimiento sindical independiente en la isla. La inclusión de los sindicatos en la lista negra de las actividades donde no se permite el trabajo por cuenta propia es el reconocimiento oficial de que Cuba no respeta los convenios 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, ni el 135 sobre los representantes de los trabajadores. La medida diseñada por el régimen para reprimir al movimiento sindical independiente de Cuba y de paso impedir el acercamiento o la afiliación de los emprendedores a esa organización de la sociedad civil es violatoria a las normas y resoluciones de las Organizaciones Internacionales del Trabajo, OIT, a su vez amparadas en el Comité de Libertad Sindical, CLS, como parte de dicho organismo internacional. No por gusto este comité, encargado de examinar las violaciones sindicales cometidas en cualquier país, sea miembro o no de la OIT, abrió en diciembre de 2016 un expediente, caso 3271, contra el gobierno cubano por ataques, hostigamientos y persecución,
con detenciones, agresiones y despidos laborales de sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de las autoridades del país. Además, el caso enjuicia otras violaciones, como el reconocimiento oficial de una central sindical controlada por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, y la inexistencia o manipulación de la negociación colectiva y el reconocimiento legal del derecho de huelga, denunciadas durante años en la sede de la OIT en Ginebra, Suiza, por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y otras organizaciones que le antecedieron en esa labor. El paro realizado en diciembre de 2010 por cerca de 1 millar de conductores de coches tirados por caballos, como rechazo a la subida de impuestos a pagar y el anuncio de que alrededor de 1,5 millones de trabajadores estatales serían enviados a la calle bajo el eufemismo término racionalización, demostró que unidos y asesorados por un sindicato independiente se podía retar la prohibición del derecho a huelga en Cuba. Plantados en la plaza Ruiz Ramírez López, piquera principal, sin contar con la inmediatez y la visualización que hoy proporciona el Internet, los cocheros aguantaron firmes los insultos, amenazas, detenciones, promesas y artimañas que pusieron fin a un paro que logró dejar la ciudad sin transportación. Tras días de asedio y debates, las autoridades cedieron a rebajar los impuestos, liberaron los precios a cobrar y no sancionaron el paro. Hoy, si los cocheros de Villa Clara, cooperativistas de Santi Espíritus, tabacaleros de San Juan, artistas y trabajadores de otros sectores protestan en las colas, las calles, instituciones y hacen parones en un centro laboral, las autoridades no van a permitir la libre sindicalización, la unidad, por lo que hay que tomarlas a como de lugar, no importa si con huelgas o con plantones, la cosa es reclamar. Que solo en el mes de febrero se hayan registrado 159 protestas en el país, de acuerdo con cifras del Observatorio Cubano de Conflictos, OCC, demuestra el carácter explosivo de un contexto social signado por el desabastecimiento y la escasez, los altos precios y la dolarización de los productos de primera necesidad, que, fundidos en una creciente ola represiva policial y de la seguridad del Estado, no augura un buen fin. La negativa a que los sindicatos sean una opción del trabajo por cuenta propia en Cuba no solo forma parte de un cerco represivo tras las inconformidades generadas por la tarea de ordenamiento, también sirve de muro de contención a los conatos de huelgas ocurridos en los últimos meses en el país y de igual forma trata de impedir que los trabajadores, privados o estatales, se conviertan en el detonante del estallido social en la nación. Siguiendo con las noticias, el control reflexivo de Rusia en Cuba y Venezuela. En estas sociedades, la observación desalentadora del historiador romano Salustio es evidente. Pocos hombres desean la libertad, la mayoría de ellos solo desean un tirano justo. El control reflexivo es una estrategia propia de desinformación desarrollada en Rusia, en que se transmite a los oponentes información específicamente preparada para animarlos a tomar voluntariamente una decisión deseada que el iniciador de la acción. Los estudios psicológicos demuestran que cuando el cerebro se expone repetidamente a una misma información, se comienza a percibirla como verdadera y se descartan las evidencias contradictorias. El pionero del concepto del control reflexivo en la década de 1960 fue Vladimir Lefebvre, psicólogo y matemático soviético. El control reflexivo se basa en un tipo especial de acción de influencia, una campaña sostenida que expone a un oponente a una información seleccionada para que termine tomando voluntariamente las decisiones que desea el iniciador. El control reflexivo se enseña en las escuelas militares rusas y en programas de entrenamiento y concibe como una estrategia de seguridad nacional. Un concepto clave en un control reflexivo es que un oponente recibe información específica y predeterminada, con objetivos específicos para controlar el proceso en la toma de decisiones. A diferencia de los conceptos occidentales de gestión de la percepción, el control reflexivo busca controlar, no solo gestionar la percepción de su oponente. En consecuencia, estas poblaciones rara vez se unen cohesivamente en una lucha por sus libertades políticas fundamentales. El aparato de control reflexivo ha logrado controlar los procesos de tomas de decisiones para que el enfoque popular descanse sobre la economía que sobre la política.
Hoy, la mayoría de las críticas y acciones contra los gobiernos cubano y venezolano enfatizan en la miseria económica que generan los regímenes, en lugar de las libertades que reprimen. La elección de la gente, instigada por el control reflexivo, se ha convertido en huir, no en luchar. Pocos hombres desean la libertad, la mayoría de ellos solo desean un tirano justo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en